quiero hablar de organizar nuestras prioridades. Cómo nuestras prioridades afectan nuestra vida y afectan la vida de los demás y aún en la naturaleza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted es hijo del Dios que creó el cielo y la tierra, hermano. Amén. Por tanto, nuestras prioridades tienen el poder aún para afectar la naturaleza. Amén. Amén. Y quiero leer en Ageo capítulo 1. Puede ponerlo ahí. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, mi Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros de habitar, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé las sequías sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, del espíritu de sacerdote, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Hermano, esta historia es una historia, mire, la Biblia son historias verdaderas que vividas, hermano. Y aquí está el profeta Ageo, Dios hablándole a los líderes de aquel entonces. ¿Por qué? Oiga bien, Dios le hablaba a los líderes de aquel entonces y le estaba diciendo: hey, sus prioridades determinan el éxito.
con Dios. Hermano, las prioridades de nosotros determinan el éxito con Dios. Las prioridades del mundo son otras, pero las prioridades de nosotros tienen que ser Dios en primer lugar. Amén. Y Dios le llama la atención a este pueblo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hacía 14 años que este pueblo había regresado de Babilonia por un propósito. Dios había dicho que iban a estar 70 años cautivos y dijo, después de esos 70 años van a regresar y van a edificar mi casa. Y las personas que regresaron eran las personas que creían y tenían una relación con Dios. Porque imagínense, fue un montón de gente que fue cautiva, pero la Biblia dice que solo 50,000 regresaron. Entonces estas personas venían creyéndole a Dios y venían con el propósito que Dios había dicho, porque el rey Darío dijo, todos los que hayan de Jerusalén vayan, regresen a su nación y edifiquen la casa. Yo voy a proveer todo. Ellos salen de allá y llegan al lugar, después de 70 años llegan, hermano. Y levantan el altar y empiezan los cimientos, pero en los cimientos se quedó. Después de 14 años, Dios deja todo eso. Dios los deja. Dios los deja. Y después de 14 años, Dios le habla al profeta y dice, en el versículo 1, en el segundo año del rey Darío, vino palabra de Jehová. Oiga bien, Dios le habla. Y dice, oiga bien lo que dice, empieza diciendo, hermano, las prioridades erróneas que tenemos. Y no es lindo lo que dice en el capítulo 2, puede ponerlo. Mire cómo Dios habla del pueblo cuando no tenemos las prioridades correctas. Dice, este pueblo, no dice mi pueblo, sino dice este pueblo. Este pueblo. Oiga bien, hermano, las prioridades incorrectas. Voy a empezar a hablar de las prioridades incorrectas, hermano. ¿Cómo? Las prioridades incorrectas. Cuando ponemos nuestras metas, nuestras visiones primero que Dios. Este pueblo cuando llegó, oiga bien, este pueblo cuando llegó no tenía casa, hermano. La propiedad, después de 70 años, la tierra, yo me imagino que donde ellos tenían el sembradillo era monte ya no se podía trabajar. Entonces ellos quitaron la mirada de Dios y la empezaron a poner en su necesidad. Cuando usted pone la mirada en su necesidad y empieza a buscar las cosas primeras, su necesidad antes que a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias, hermano. Y aquí las estamos leyendo. Dice, el trabajo puede ser una prioridad. Hermano, no malentienda. La Biblia dice que el que no trabaje, bueno es que no coma. Pero hermano, cuando nosotros dependemos del trabajo y decimos que dependemos del trabajo antes de Dios, hermano, eso no es así. Nosotros dependemos de Dios y dependemos de la fuerza que Dios nos da. Gracias. Y dependemos de la fuerza que Dios nos da para poder ir a trabajar. Muchos se han enfermado y no pueden ir a trabajar porque dependemos de Dios. Nuestra fortaleza viene de Dios. Y oiga bien lo que dice en el versículo 4. Entonces, es para vosotros, dice, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Dios le está diciendo, hey, no ha llegado el tiempo para que edifiquen mi casa, pero sí tienen tiempo para edificar sus casas artesonadas, casas lujosas. No tienen tiempo para mí, pero sí tienen tiempo para edificar y trabajar
montón de horas, pero para mi casa ustedes no tienen tiempo. Amén. Y oiga bien lo que dice Dios, oiga bien, el pueblo religiosamente decía, hey, ellos no decían no vamos a edificar, sino que decían no es el tiempo todavía. Y a su nombre. ¿No nos pasa muchas veces así? Cuando vienen los problemas, las situaciones, decimos, es que no es el tiempo todavía. Amén. No es el tiempo yo de buscar a Dios con todo mi corazón. Es que tengo que pagar esto aquí, es que tengo que solucionar esto aquí. Y a su nombre. Oiga bien cómo ellos decían, porque ellos no podían decir, no vamos a edificar, porque ellos sabían que Dios los había traído del cautiverio para edificar su casa. Note bien, hermano, no es el problema que ellos estuvieran viviendo prósperamente. Dios no quiere eso. Dios quiere que viva prósperamente y usted, es su prioridad, es el problema. ¿Qué hay en su corazón? Jesús dijo, lo que hay en tu corazón, ese es tu tesoro. Dios no está en contra de que usted viva bien. Dígame, ¿qué padre no le gusta que sus hijos vivan bien? ¿O no es así? Es la prioridad el problema. Esta gente, oiga bien, este pueblo cambió la prioridad, hermano. Ellos salieron con la visión de construir el templo de Dios, pero se toparon con obstáculos cuando llegaron allá a Jerusalén. Oiga bien, hermano, se toparon con los obstáculos que no había casa, no había terreno para cultivar, y se encontraron con enemigos que no querían que construyeran el templo de Dios. Entonces ellos, al ver la situación que estaba pasando, dijeron, hey, entonces no es el tiempo de Dios, porque si Dios quisiera que nosotros levantemos esta casa, Dios va a abrir la puerta, Dios lo va a poner en bandeja de plata. Muchas veces, hermano, muchas veces tenemos que pelear, muchas veces tenemos que creerle a Dios y pararnos en el desierto y creer y caminar en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Muchas veces hay que creerle a Dios y caminar en contra de la tormenta. Muchos han oído la historia cuando Jesús se quedó orando y les dijo, vayan a la otra región. Los discípulos iban caminando, iban en la barca y dice que se levantó una tormenta. Eran enviados por Dios, pero Dios les dijo, vayan allá. Muchas veces tenemos que caminar bajo la tormenta, hermano, creyendo que Dios es el dueño de todo. Caminar con los ojos cerrados, creyéndole a Dios lo que Él ha dicho que Él lo hará. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Dice, es para vosotros, en el mismo 4. Es para vosotros, dice él. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Dios confronta al pueblo, hermano. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe que tenemos tiempo para todo. Para todo, hermano. Para todo. Déjeme decirle, para todo. Para todo tenemos tiempo. Y Dios le dice, ok, ustedes dicen no ha llegado el tiempo, pero sí es tiempo para ustedes estar en sus casas, trabajar duro para mantener sus casas artesonadas, sus mansiones, pero no tienen tiempo para edificar mi casa. Aleluya. Y allí empieza a decir él todo lo que estaba pasando. Mire, hermano, cuando nosotros ponemos las prioridades erróneas, nos volvemos tan ciegos y sordos a la vez. Porque el pueblo no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, pero Dios lo estaba permitiendo. Dios, hermano, no dice la Biblia que era el diablo, dice Dios. Yo, dice, yo.
Mire cómo Dios nos ama, que trata de llamarnos la atención. Y ahora, aleluya. Mire cómo las prioridades erróneas pueden afectar nuestra vida económica, familiar. Y dice, oiga bien, el 5 dice, hey, deténganse, mediten en sus caminos, piensen lo que están haciendo, piensen por qué están pasando tantos problemas. Deténganse a pensar un momento. Muchas veces no pensamos en el afán que tenemos que trabajar porque tenemos que cubrir todo. Amén. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Algo bien que yo sé que Dios es verdadero y es fiel. Cuando yo me quedé sin trabajo, yo trabajé en un tiempo ganando $300. Un trabajo que no me gustaba. No me gustaba andar abajo de los crosspays. ¿Sí conocen abajo de las casas? Así, poniendo insulación porque toda la fibra me caía en los ojos. Muchas veces yo lloraba en mi cuarto y le decía, Señor, ya no quiero ese trabajo. Sácame de allí. Sácame, por favor, sácame. 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 Y un día me tocaba predicar y yo me aparté ese día con Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Cuando llegué, ¿sabe qué? Lo primero que me dijeron, ve a la oficina. Y lo primero que el hombre me dijo, ya no sé si tenga trabajo para ti, me dijo. Oh, sí, le dije yo. ¿Está bien? Y me dijo, porque yo no quiero gente irresponsable. Yo le dije a tu hija, le dije. Y me corrieron. Salí de ese lugar. Y cuando iba caminando, cuando iba manejando, iba triste, hermano, porque todo se me vino encima. Y en ese tiempo no tenía nada yo, nada en el banco, nada, lo que es nada, hermano. Y empecé a trabajar por 2 horas hasta allá, desde aquí de la salida 1, iba a trabajar hasta allá a Canton por la Sugar Pie. Iba a trabajar, hermano, por $20. Y Dios me dio una palabra una vez, Génesis 28, oiga bien, y me dijo, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te he dicho. Te voy a bendecir donde quiera que vayas y yo voy a estar contigo. Y yo me acuerdo que estaba sentado en el capote de mi Toyotilla todo peladito. Y me acuerdo que Dios me dio esa palabra y empecé a caminar en esa palabra. Y Dios empezó a abrir puertas. ¿Sabe qué es lo que me decía la gente? Buscate un trabajo de planta. En el frío no vas a tener trabajo. ¿Y sabe qué le dije yo? El Dios que me sacó de allí, ese me va a abrir puertas. Y en el frío es donde más voy a tener trabajo. Hermano, en el frío a mí no me baja. El trabajo no me baja. Pero he aprendido algo, hermano. A poner a Dios primeramente en mi vida. Aunque a veces no tiene sentido, hermano. Aunque a veces no tiene sentido hacer las cosas, pero a Dios hay que creerle. Porque Dios siempre va en contra de la lógica del hombre. Amén. Y oiga lo que dice Dios, las consecuencias de nuestras prioridades, hermano. Y yo sé que alguna de esas lo va a tocar. Porque no hay nadie que no esté pasando por cosas así. Amén. Oiga bien, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Dios le está diciendo, hey, ustedes se esfuerzan en trabajar en la tierra, siembran mucho y no reciben, no cosechan bastante. ¿Por qué? Porque su prioridad es su afán. Mi casa está desierta. Comen, oiga bien lo que les dice, está hablando de la siembra y después habla de lo que...
Dios, gloria a Dios. Oiga bien, hermano, las consecuencias de nuestras prioridades. ¿No le pasa así muchas veces, hermano? A mí me ha pasado muchas veces. Sabe que a veces me he juntado con tanto trabajo que a veces no tengo tiempo para orar. ¿Y sabe qué, hermano? Puedo llegar con las bolsas llenas a mi casa, pero no hay felicidad en mi corazón. No hay felicidad. No hay felicidad. Está muy alto aquí arriba. No hay felicidad. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el vacío que hay en el corazón solo Dios lo puede llenar. ¿Por qué cree que se suicida tanta gente millonaria, hermano? De una sobredosis. ¿Por qué? Porque Dios, mira, hermano, usted no puede tener ni un peso, tal vez, como dirían en mi país. Pero si usted tiene la paz de Dios, usted es feliz, hermano. Usted es feliz. Y se oiga bien lo que sigue diciendo: coméis y no te satisfacéis, bebéis y no quedás saciado, se visten y aún tienen frío. Y dice en el 6, dice: y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Los que trabajan para otra persona, cuando les pagan, ya deben el dinero. Ya no las alcanza para nada. Oye, eso es lo que Dios está diciendo. Dios está hablando al pueblo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Amén. Oiga bien lo que Dios le está diciendo al pueblo. Dios le está diciendo a ellos: a ustedes les está pasando todo esto porque, en pocas palabras, Dios le está diciendo: me han dejado abandonada mi casa. Han dejado mi casa. Ustedes trabajan para otras personas, pero cuando vienen a hacer las cuentas solo para pagar, se les está yendo en un saco roto el dinero. Hermano, yo sé que a alguien Dios le está hablando. Dios está hablando, hermano. Dios está hablando a la vida de ustedes y a mi vida también. Muchas veces, hermano, nos afanamos tanto y a la finición, como dice el pastor, solo queda el trabajo. Solo queda el trabajo. Y dice: los que trabajan para otras personas, lo que les pagan no alcanza. Se va en un saco roto, dice. Y allí vuelve a decir otra vez, oiga bien, hermano, lo más importante y lo que Dios está hablando, dice, vuelve en el 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre tu camino. Mira lo que estás haciendo en tu vida, mira qué es lo que estás haciendo mal, mira por qué te está pasando esto. ¿Por qué te está pasando todo esto? ¿Por qué? Y de allí dice, oiga bien, el 9, el versículo 9, oiga bien lo que Dios hace cuando el pueblo no entiende. Cuando el pueblo no entiende, hermano. Ellos, en el versículo 6, Dios les habla de cosas que ellos podían hacer. Ellos podían trabajar fuerte, pero no recibían el dinero. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios está en contra de las cosas, hermano, usted puede trabajar lo que sea, pero el dinero no le va a rendir. No le va a rendir. El 6 habla de todo lo que usted puede hacer. Pero oiga bien lo que Dios dice en el 9. Buscáis mucho y halláis poco. Ellos se afanaban buscando y encerráis. Oiga, está hablando de cosas que ellos guardaban, sus ahorros. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Hermano, Dios está diciendo: ustedes pueden juntar lo que quieran, pero Él está diciendo: yo lo disipo en un soplo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo Dios lo disipa en un soplo? Hermano, si Dios está en contra, siempre vamos a tener una puerta abierta y llegan las enfermedades.
Hermano, el hospital aquí en este país, no crea que es gratis, hermano. Yo platicaba con uno de mis patrones y ¿sabe qué es lo que me dijo? 2 meses estuvo su esposa en el hospital y ¿sabe cuánto gastaron? $1,000,000. Y me dijo, por eso no me retiro ni gasto más, porque me dejaron casi en la calle, me dijo. $1,000,000 en 2 meses, hermano. ¿Usted se imagina eso? Por eso Dios está diciendo, hey, aunque ustedes amontonen, yo lo voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está abandonada. Mi casa. ¿Usted se imagina que esos hombres pensaron? Yo me imagino que todo empezó a pasar por su mente esos 14 años que ellos habían trabajado y Dios está diciéndole lo que ellos habían vivido, su economía, su arduo trabajo. ¿Por qué había pasado todo eso? Por eso Dios les vuelve a decir, hey, mediten, deténganse, piensen por qué están sufriendo, por qué tanto trabajo y no hay tanta ganancia. ¿Por qué? Y yo lo disiparé en un soplo. Y aquí hace la pregunta, Dios dice, oiga bien, dice, ¿por qué? Dice, porque todos podían decir, porque Dios lo permite, porque Dios lo hace, ¿por qué? Y dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermano, es cierto, vamos a encontrar problemas, situaciones, cosas, hermano, mire. Van a haber cosas que nos van a poner en un límite así, que tenemos que tomar una decisión. O es Dios, o son mis prioridades, mi comodidad. Y ahí es donde tenemos que decidir. Hermano, a mí me ofrecen trabajo los días domingos, a mí me ofrecen trabajo muchas cosas que a veces yo digo, no. ¿Sabe qué es lo que me dijo un señor de Europa? Me dijo, necesito que me trabajes el domingo. Te voy a dar 120 por 4 horas, me dijo. Así me dijo, ¿sabe qué? No puedo, los domingos no trabajo, le dije yo. Oh, me dijo, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, le dije yo. Yo voy a la iglesia porque siempre las personas, usted sabe, ¿va? Que los caballos no tienen holiday ni tienen domingo libre. Pero siempre que yo voy y digo que ellos quieren que yo trabajo, yo pongo mis condiciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo soy hijo del rey. Yo soy hijo de Dios, yo sé quién está en mí. Yo sé que Dios gobierna el cielo, la tierra, y para Dios no hay nada imposible. Y ellos aceptan mis condiciones. ¿Sabe por qué? Porque es el favor y la gracia de Dios, y las prioridades que yo pongo son las que Dios respalda. Y a su nombre. Hermano, cuando ponemos a Dios en primer lugar, la Biblia dice, oiga bien, hermano, y es un versículo que lo grabo en mi corazón. Dice, porque los que confían en Jehová nunca, oiga bien, que nunca serán avergonzados. Nunca, hermano, nunca. Y un día le voy a contar mi testimonio de cómo yo tengo la casa. Hermano, oiga bien. ¿Sabe qué es lo que hice yo cuando recibí los papeles de mi casa? No tenía ni un solo peso. Tenía $5,000. ¿Sabe qué? Me pedían 11,000. ¿Sabe qué hice cuando me dieron los papeles? Y lo tengo aquí. Aquí me hinqué, mire. Me traje los papeles de mi casa. Me doblé aquí. Aquí estaban los brasileños. Creo que es el hijo del cuñado del pastor. Estaba tocando. ¿Y sabe qué? Le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo no puedo pagar todo esto. Yo ni siquiera puedo alcanzar a pagar lo que me están pidiendo de down payment. Ni siquiera puedo pagar lo que me piden mensualmente. Y tengo que dar todavía extra, hermano. Extra, porque la persona que me prestó, ella quiere que yo le pague rápido. En 5 años. Y le dije, Señor, tú sabes que no puedo. Y lloré en la presencia de Dios y le dije y me declaré, ¿sabes qué? No tengo, no puedo, pero tu palabra dice que no me vas a dejar, que tú me vas a cuidar, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y hasta aquí, hermano, hasta aquí se lo digo. Dios no me ha dejado, Dios me ha sacado adelante, Dios me ha prosperado. He tenido cada mes
cuando la persona me pregunta, le dijo, mi Dios me ha suplido. Porque si yo le cuento todo lo que yo gasto, no sé ni de dónde sale el dinero. Pero mi Dios, oiga bien, mi Dios ha tenido gracia y favor conmigo. No es por lo que yo hago, porque cada vez que doblo mis rodillas le digo, Señor, aunque no entienda y aunque no sepa, quiero obedecerte. Y a su nombre. Aleluya. Yo lo disiparé en un soplo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre. Por eso se detuvo los cielos. Oiga bien, el 10. Oiga bien las prioridades suyas, hermano. Cómo afectan aún a la misma naturaleza. Hermano, ellos hicieron el 6, el 9, ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos. Pero hay algo que ellos no podían hacer que lloviera. Y Dios dice, hey, yo por eso detuve. Porque ustedes tienen unas prioridades erróneas. Yo les quiero enseñar a ustedes que aunque ustedes se esfuercen, aunque ustedes hagan su esfuerzo por sembrar, por trabajar, todo lo que ustedes hagan, en mi mano está el poder para bendecirlo si sus prioridades son correctas. Ellos no podían hacer que lloviera, pero Dios les está diciendo, yo por eso detuve la lluvia. Aleluya. Amén. Hermano, ¿cuántas veces no hemos estado así? Que no tenemos cómo, problemas que han llegado que no están fuera de nuestro alcance. Porque Dios está diciendo, hey, detente a pensar qué estás haciendo, qué prioridad hay en tu corazón. Yo sé que muchos tienen problemas que no pueden resolver. Y Dios hoy te está diciendo, hey, detente, ¿cuál es tu prioridad? Ya trataste con tu fuerza, pero Dios está diciéndole al pueblo, yo he detenido la lluvia de los cielos, algo que está fuera de tu alcance. Dice, por eso se detuvo la lluvia de los cielos sobre vosotros y la tierra detuvo su fruto. Mire lo que Dios estaba haciendo. No era el diablo. Eran las prioridades de ellos que estaban llevándolos a esa situación, a una situación de hambre, hermano. Si no hay lluvia, no hay producción. Si no hay producción, no hay comida. Mire cómo las prioridades de nuestra vida pueden afectar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Aún la misma tierra y la misma naturaleza. Y a su nombre. Aleluya. Yo sé que si alguno de ustedes me hubiera visto venir con el cartón de papeles que le dan a uno, me hubiera dicho que estaba loco. Pero si yo le digo una cosa, si el hijo del cuñado del pastor se recuerda, ¿sabe qué me dijo? Hínquese allí, me dijo, nosotros vamos a ensayar. Y yo puse el paquete de papeles ahí y me arrodillé y le dije a Dios. Por eso el pastor decía, la oración tiene poder. Tiene poder, hermano. Tiene poder, pero ¿sabe qué? Cuando usted viene en sumisión y en dependencia de Dios. No venga arrogante y decir, Señor, si tú me das la fuerza, yo voy a poder. No venga, Señor, yo no puedo, pero tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Y para su información, quiere que le diga, mejor se lo voy a decir, 26,000 debo. De todo lo que me han prestado. Y sigo creyendo en mi Dios, que Él es el que me va a suplir. Él es, hermano. Él es. Él es. Él es. Él es mi papá. Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es.
¿Cuál es tu necesidad? Pero detente y medita, ¿qué estoy poniendo primero? Lo que Dios pide de mí, lo que Dios quiere de mí. O estoy poniendo primero mi deseo, mi visión y no la del Dios viviente. Y a su nombre te adoramos, Jesús. Y quiere que le diga algo más, hermano. Al principio, cuando me iban a prestar dinero, las mismas personas que no me quisieron prestar, yo me acuerdo que mi esposa salió llorando y veníamos en el carro y le dije: ellos me van a comprar la casa. Ellos. Y las mismas personas que al principio no me quisieron prestar fueron las que me prestaron. ¿Cuántos tienen ese Dios? Yo lo tengo, hermano, yo lo tengo. Él es mi papá. Él es, hermano. Él es, créale a Dios. Créale a pesar de que la circunstancia está en contra de usted. Oiga bien, se detuvo, oiga bien, el 11. Te adoramos, Jesús. Wow, se me fue. Oiga bien, el 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de mano. Oiga bien lo que Dios está diciendo. Hey, yo mandé todo eso para ver si ustedes meditan que mi casa está desierta. Aleluya. Ya lo damos, Jesús. Otra cosa que le voy a decir, hermano: no deje que el problema sea su prioridad. Esto es lo que le pasó al pueblo que dejó que el problema, hermano, se convirtiera en una prioridad y quitaron la mirada de la palabra que Dios les había dicho. Y quitaron la mirada y empezaron por su propia mente. Oiga bien lo que dice Esdras 4. Lo voy a leer para que vea cómo este pueblo fue caer en este problema. Esdras 4 en adelante. Oiga bien, hermano. Que Dios lo mande y que Dios le dé una palabra no quiere decir que usted no va a tener obstáculos. Es cuando más obstáculos va a tener. ¿Sabe por qué? Para ver si usted verdaderamente le cree a Dios, le cree lo que Él le ha dicho o cree solo en lo que usted ve. Hermano, cuando Dios da una palabra es cuando más problemas se vienen. ¿Sabe por qué? Porque dice el diablo: vamos a ver, como le dijo a Job, vamos a ver si verdaderamente te cree Él. Y así hay muchos cristianos, hermano, que viene la prueba y dejan de creerle a Dios. Oiga bien lo que dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, vinieron a Zorobabel y al jefe de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa, es José, el otro, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificare. Sobornaron además contra ellos a los consejeros, oiga bien, a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Oiga bien, lo que el enemigo hizo, frustró los propósitos de ellos. Frustró los propósitos de ellos. Aleluya. ¿Sabe qué Dios te está diciendo?
que aunque el enemigo se levante contra ti, oiga bien, ¿quiénes sobornaron, hermano? A los consejeros, líderes. No está hablando de gente poca, líderes, consejeros. Yo te voy a decir algo, hermano. Si Dios te dijo algo, oiga bien, mantente en lo que Dios te dijo. Aunque se levante el mismo infierno, Dios va a estar contigo. Amén. Mire cómo ellos dejaron que poner el problema en una prioridad y dejaron de construir la casa de Dios. Cuando ese problema se puso grave, ellos mejor se enfocaron en sus propias casas, pero se olvidaron de la casa de Dios. Amén. Ahora quiero hablar de las prioridades correctas, hermano. Estas son bonitas. Amén. Oiga bien, voy a ir rápido porque el tiempo se ha ido. Oiga bien, Dios tiene que ser nuestra prioridad. El pastor hablaba de Daniel. Hermano, gobernar un reino no es fácil. Pero Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y sabe qué? Fue librado del foso de los leones. Dios dice, oiga bien, la Biblia dice en Daniel, no sé si es el 6, dice que Dios le dio ¿qué? Más inteligencia que todos los que estaban. Y el rey lo quería poner ¿qué? Como rey, como cabeza, como gobernador. ¿Por qué? Porque la prioridad, hermano, nuestra prioridad nos abre el entendimiento y desarrolla la mente de Dios. La mente de Dios, hermano. La mente de Dios. Nosotros tenemos una inteligencia que Dios nos da a través de la palabra. Cuando ponemos a Él primeramente, nuestros sentidos se abren. Nuestros sentidos se abren. La otra, reedificar su casa. ¿Cuál es su casa? La Biblia dice que nosotros somos la casa de Dios. ¿Cómo yo reedifico mi casa? La casa donde vive Dios. Oración. Hermano, la oración es importante. Y la palabra de Dios. ¿Sabe por qué le voy a decir una cosa, hermano? A veces Dios está diciéndole, hey, necesito que trabajen en mi casa. Pero está diciendo también, hey, trabajen con oración y ayuno. Lucas capítulo 2 habla de que una mujer, oiga bien, dice la Biblia que era viuda por 48 años. Vivió 7 años con su marido, dice, pero nunca se apartaba de la casa de Dios, sirviendo con oración y ayuno. Y le fue revelado quién era Jesús. Mire todo lo que hace, hermano. La oración, el servicio a Dios. Y la palabra es esencial también. Jesús dijo una parábola en aquel tiempo. Dijo, el que oyere estas palabras y edificare y hiciera como oye, yo lo voy a considerar que es como un hombre que edificó su casa en una roca. Oiga bien la palabra de Dios. Y el ayuno. Yo sé que muchos son ayunadores aquí, ¿verdad? ¿Sabe para qué es el ayuno, hermano? El ayuno es para tomar dominio de esta carne, hermano. Para tener dominio propio y sujetarla. ¿Y sabe también para qué? Para romper las cadenas de los que están atados. En Isaías está diciendo, en el verdadero ayuno, dice, este es el verdadero ayuno, que des libertad, que romper las cadenas de los cautivos. Eso, hermano, así edificamos la casa de Dios, en obediencia. Siguiente, quiero decir, reedificar su casa. Oiga bien lo que dice el versículo 8. Subid al monte. Dios está diciendo, hey, salgan de donde están, salgan del afán y suban al monte de Dios. Salgan de allí. Hay que subir, hay que movernos de donde estamos para poner en adelante las prioridades de Dios. Hey, sálganse de ahí, del afán. Suban al monte. Dejen lo que están haciendo, lo que está quitando, lo que está tomando mi tiempo. Suban acá al monte de Dios y traigan, dice, y traed madera y reedificar la casa.
suban al monte. Hermano, yo sé que en aquel tiempo era literalmente, pero siempre en el monte, ¿sabe qué sucedía? La gloria y la presencia de Dios bajaba. Hermano, lo que lo va a sacar del afán es la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo se encuentra la presencia de Dios? Orando. Orando, hermano. Orando. Y hay algo que le voy a decir. Jesús dijo algo que está en mi corazón y se lo voy a decir. Dijo, orad para que no caigáis en tentación. Digo, y me pregunté a mí mismo, ¿por qué no dijo orad y leer la palabra de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la oración es una relación con la misma palabra de Dios. Amén. Eso es, hermano. Porque Él no dijo, hey, oren, ayunen y lean la palabra para que no caigan en tentación. Él mencionó una sola cosa. Oren, oren. ¿Por qué? Porque la oración es la relación con la misma palabra de Dios. Y sabe que la oración es la más atacada. Te adoramos, Jesús. Lo que oiga bien. Y estos son los resultados de las prioridades correctas, hermano. Se las voy a leer. Pondré mi voluntad. Versículo 8 dice, pondré mi voluntad en ti. Tú eres la casa de Dios. Dios va a poner su voluntad en ti. Y seré glorificado. ¿Cómo es que Dios es glorificado? A ver, dígame. ¿Sabe cómo Dios es glorificado? Cuando usted dice, yo no tenía para pagar, yo tenía una enfermedad, pero Dios me sanó. Dios me sacó. Amén. Ahí es cuando Dios es glorificado. Ahí es cuando Dios es glorificado. Cuando Dios abre las puertas de la cárcel. Cuando Dios da los papeles a aquellas personas que no tenían esperanza. Cuando Dios lo trae a un lugar, hermano, que no conoce a nadie, pero Dios abre las puertas. Amén. 8 dice. Cuando ponemos las prioridades correctas, oímos a Dios, hermano. Oímos a Dios. Este pueblo por 14, ¿usted cree que Dios no le habló por 14 años? Seguro que sí. Pero llegó el tiempo, oiga bien, de oír la voz de Dios. Cuando el profeta habló de todas las desgracias que ellos estaban pasando, ellos se detuvieron y pensaron, es verdad, todo esto estamos viviendo. Y dice el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios y las palabras del profeta. 24 días profetizó, y en los 24 días cambió por completo toda la situación, hermano. En 24 días. Y sabe otra cosa, cuando tenemos las prioridades correctas, nos damos cuenta de su presencia. Oiga lo que dice el 13. Entonces habló Ageo, enviado de Jehová por mandato de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros. Las prioridades erróneas habían hecho que la gente pensara que todos los problemas que tenían, Dios no estaba ahí. Pero Dios dice, yo estoy con vosotros. Simplemente que tenés las prioridades erróneas. Y yo tengo que ser la prioridad primera. Amén.